Discernimiento. No suele ser un don bonito, ni llega como un regalo. Despierta demasiado pronto, casi siempre en quien fue dejado atrás antes de tiempo. Tal vez te tocó madurar rápido, ver lo que nadie quería que vieras, sentir lo que otros fingían no sentir. Tú no pediste eso, pero, de pronto, algo pasó. Y desde entonces, nunca más confiaste de la misma manera. Fue como si, en medio del silencio, se abriera un portal. Y desde ese instante, empezaste a notar palabras que no coincidían con la mirada, abrazos que ocultaban secretos, situaciones que parecían seguras, pero traían un ruido de fondo. Algo susurraba dentro de ti, y ya no era posible ignorarlo. El discernimiento no llegó como sabiduría, llegó como una incomodidad, como un escalofrío fuera de lugar, como esas ganas repentinas de irte de un sitio sin saber por qué. Quizás pensaste que era debilidad, pero no lo era. Era apenas el comienzo. Y casi siempre empieza así, en silencio, extraño, imposible de olvidar. Comenzaste a sentir lo que nadie decía. Era como si tu cuerpo reaccionara incluso antes de escuchar las palabras. Un nudo en el pecho, un cambio sutil en el ambiente, una sensación que no sabías explicar. Y en ese momento, comprendiste que confiar podía ser peligroso. No era que quisieras desconfiar de todo, pero cada vez que ignorabas esa señal, algo se rompía. Las personas se mostraban distintas a como parecían. Los hechos tomaban otro rumbo, y tu intuición resultaba ser cierta. Demasiado tarde. Desde entonces, pasaste a observar más y a hablar menos, a escuchar más allá del sonido, a protegerte, aunque no supieras bien por qué. Y poco a poco, el mundo dejó de parecer seguro. No porque allá afuera todo hubiera cambiado, sino porque, por dentro, ya no podías fingir que no veías. Fue en ese punto que la duda se convirtió en cautela, y la cautela se volvió un radar. Mientras la mayoría veía normalidad, tú captabas señales. Y tal vez fue ahí cuando comenzaste a volverte uno de los iluminados. Pero, ¿por qué eres tú quien percibe lo que nadie más ve? ¿Por qué, entre tanta gente, eres quien siente que el ambiente cambia antes de que algo suceda? ¿Por qué tu atención se enfoca en pequeños detalles que nadie nota, un silencio que no encaja, una mirada esquiva, un gesto fuera de lugar? ¿Y por qué comenzó todo tan temprano? Mientras otros vivían con ligereza, algo en ti se mantenía alerta. Incluso en los momentos más inocentes, tu alma reaccionaba, como si ya hubiera vivido todo aquello antes, como si hubiera algo en ti que nunca pudo, de verdad, descansar. ¿Será solo sensibilidad o será memoria? Porque hay sensaciones que no parecen venir de la hora, parecen venir de un lugar mucho más antiguo, de una presencia interna que te ha estado observando desde siempre. Y a veces, lo sientes, no es la primera vez que estás aquí. Pensaste que era cosa tuya, que estabas exagerando, que veías problemas donde no los había. Tal vez incluso te lo dijeron muchas veces, pero no era exageración, era tu alma, despertando. Todo eso que parecía demasiado era, en realidad, el inicio de un despertar. Estabas sintiendo antes, notando antes, como si tu frecuencia se hubiese elevado, antes que la de los demás. Y por eso, tantas cosas comenzaron a incomodarte. Lugares que antes parecían normales, comenzaron a asfixiarte. Palabras que sonaban inocentes, ahora cargaban peso. Relaciones que se sentían seguras, revelaban un malestar que no sabías nombrar. No estabas equivocado, estabas, en realidad, despierto, y cuando el alma empieza a ver, ya no puede fingir que no siente. Tal vez lo llamaste ansiedad, nervios, pensamiento excesivo, pero no era solo eso, eran señales. El insomnio sin causa, la presión en el pecho, cuando todo parecía estar bien, la sensación de ahogo en lugares llenos, ruidosos o energéticamente pesados. Nada de eso era un capricho, eran códigos. Información sutil pasaba a través de ti, tratando de advertirte que ese lugar, esa situación, no era para ti. Lo que parecía un problema, era en realidad una herramienta, un radar. Y mientras más escuchabas esas señales, todo se volvía más claro. Comenzaste a evitar ciertos ambientes, a sentir una extraña repulsión por personas que nunca te habían hecho daño. Era como si el cuerpo supiera, antes que la mente pudiera entender. Y así, lo que antes era molestia, se convirtió en un recordatorio silencioso, apuntando hacia los caminos que tu alma necesita seguir. Ya estuviste aquí. Tal vez no con este nombre, ni en este tiempo, pero la sensación, ese llamado que ahora emerge, no es nuevo.
Solo estaba dormido, esperando el momento en que fuera imposible ignorarlo. Por eso, incluso sin entenderlo del todo, algo en ti siempre lo presentía. Ciertas verdades parecían estar guardadas, esperando el momento de volver, y ahora están regresando. Tal vez por eso todo te toca más hondo. Tal vez por eso ciertas palabras suenan como recuerdos. Tal vez por eso hay encuentros que despiertan emociones sin lógica. En el fondo, tu alma reconoce lo que tu mente aún no logra explicar. Ese don que empezó a manifestarse, esa sensibilidad, esa mirada silenciosa, no nació ahora. Solo fue reactivado, como un sello que se rompe, revelando una memoria que siempre latió dentro de ti, incluso cuando pensabas haberla olvidado. Y mientras esa memoria se fortalece, vas entendiendo que cada señal, cada escalofrío, cada intuición, es parte de una historia mucho más antigua que la de esta vida. No te diste cuenta, pero atravesaste. Fue en un momento aparentemente común, tal vez después de una pérdida, una confusión o un silencio demasiado largo, o quizás en un día cualquiera, cuando algo se quebró por dentro y ya no volviste a ser quien eras antes. El cruce no vino acompañado de explicaciones, sino cargado de sensaciones. Un cambio en tu forma de escuchar el mundo, una distancia extraña entre tú y eso que solía parecer normal, como si, de repente, lo vieras todo desde un lugar más alto, más profundo, más silencioso. Y fue desde ahí que empezaste a ver, no con los ojos, sino con algo que vive dentro. Comenzaste a sentir cuando algo no encajaba, cuando alguien sonreía, pero el campo alrededor susurraba lo contrario. Notabas las distorsiones, los ruidos, los velos que ocultaban lo que siempre estuvo ahí. Lo que antes parecía solo intuición, se transformó en una claridad que no pedía pruebas porque, simplemente, ya lo sabías. Nunca escuchaste una voz, pero algo empezó a tirarte. Fue sutil, casi imperceptible. Una inclinación hacia ciertos temas, un rechazo hacia cosas que antes parecían normales, un malestar en ciertos lugares, conversaciones, rutinas, y al mismo tiempo, una curiosidad distinta empezaba a despertarse, por algo que aún no sabías cómo explicar. Ese llamado no llegó como una orden, sino como una nostalgia extraña, como si intentaras recordar algo importante sin saber exactamente qué era. Sin darte cuenta, empezaste a buscar respuestas, y de pronto, lo que antes te parecía común, empezó a perder el sentido. Ahí fue cuando sentiste que había algo más allá de lo visible, una capa invisible, un hilo que te tiraba, siempre te tiraba, alejándote de la distracción y acercándote a algo más verdadero. Así comienza para los iluminados, no con un estruendo, sino con un silencio que llama, y una sensación nítida de que, aunque no entiendas todo, tienes que seguir. Las personas empezaron a cambiar a tu alrededor. No dijiste nada, no te alejaste a propósito, pero poco a poco, algunas se distanciaron, otras comenzaron a evitarte, y también aparecieron quienes se acercaban demasiado, casi como si quisieran absorber una energía que ni tú mismo entendías del todo. Tal vez te dijeron que estabas distinto, más frío, más callado, más intenso, pero en verdad, solo estabas más sensible. Y eso lo cambia todo, porque, cuando empiezas a ver con claridad, lo que antes pasaba desapercibido se vuelve incómodo, y tu presencia comienza a provocar reacciones inesperadas. No porque hayas hecho algo, sino porque, al cambiar tu frecuencia, el campo que te rodea inevitablemente responde. Algunos se sienten amenazados, otros, encantados, y unos cuantos simplemente desaparecen, como si ya no pudieran soportar lo que te has vuelto. O tal vez, lo que siempre fuiste pero ahora ya no puedes esconder. Esa sensación de no pertenecer, de estar fuera de lugar, de no encajar en conversaciones, ambientes o relaciones. Eso que te hacía pensar que el problema eras tú, en realidad, era una señal. Esa incomodidad siempre fue un radar, un sensor sutil pero potente, indicando que la energía alrededor no resonaba con la tuya, que había algo disfrazado, incoherente o simplemente desalineado, y mientras más te volvías sensible, más claro era. Empezaste a notar cuando el tema era demasiado superficial, cuando el lugar se sentía pesado, cuando la sonrisa no era real. Sentías como la presencia de alguien sin decir ni una palabra podía drenarte. Durante mucho tiempo intentaste encajar, callarte, ignorar, pero la incomodidad no se fue. No estaba ahí para castigarte, sino para protegerte.
Era una alerta interna, diciéndote que, en ciertos momentos, eso no era para ti. Querías estar equivocado. Querías creer que era exageración, que todo era solo impresión y que las cosas, en realidad, eran más simples. Pero, en el fondo, siempre lo supiste. Veías lo que otros no veían, sentías antes, dudabas después, y muchas veces trataste de convencerte de que no era nada, que era mejor callar, que tal vez todo era inseguridad, pero nunca lo fue. La verdad es que despertar no es bonito, ni ligero, ni mágico. Es perder el suelo, es darte cuenta de que gran parte de lo que creías era mentira, que personas consideradas sinceras escondían intenciones, que lugares que parecían seguros estaban energéticamente contaminados, que eso que el mundo llama normal no es más que distracción disfrazada. Y duele ver todo eso, duele aceptarlo, pero duele aún más fingir que no lo viste. Nunca estuviste equivocado, solo estabas despertando, y el precio de la lucidez es que jamás podrás volver a dormir igual. Ahora ves, y ya no puedes dejar de ver. Lo que antes era solo una corazonada, ahora es claro. Ya no solo sientes, percibes. Ves lo que se esconde detrás de lo obvio, captas lo que no se dice. Reconoces cuando un gesto no coincide con la verdadera intención. Y por más que intentes volver a la distracción de antes, algo dentro de ti no lo permite. El velo cayó. Lo que antes estaba cubierto por una falsa normalidad, ahora está desnudo, evidente, incómodo, aunque nadie más lo vea. Comenzaste a notar patrones, ciclos, energías, presencias. A ver cuando alguien se acerca con un interés oculto, cuando un lugar pesa a pesar de toda la alegría aparente, o cuando una conversación omite algo que nunca se dice en voz alta. Y desde ahí, ya no hay forma de fingir que no sabes, porque aunque el mundo siga igual, tú sabes que el que cambió fuiste tú. Y una vez que el alma despierta, ya no olvida el camino. Quien eras, ya no volverá. Y quizás esa sea la parte más difícil de aceptar, porque junto con el don, perdiste una versión de ti mismo, aquella que creía ciegamente en lo que le decían, que se adaptaba para ser aceptada, que nunca cuestionaba. Ahora ya no puedes forzar sonrisas, ni tolerar lo que no resuena con tu alma, ni pertenecer a lugares donde tu esencia no puede respirar. Y eso asusta. Es extraño darse cuenta de que ya no encajas donde antes te sentías en casa, que amistades antiguas perdieron sentido, que muchas conversaciones suenan vacías, que simplemente ya no puedes fingir que no ves. Pero, al mismo tiempo, es liberador. En el lugar de todo lo que quedó atrás, nace una claridad nueva, una presencia distinta, una versión de ti que puede incomodar al principio, pero que por primera vez es completamente verdadera. No estás aprendiendo, estás recordando. Por eso todo tiene sentido, incluso cuando no lo tiene. Por eso escuchas algo por primera vez y sientes como si siempre lo hubieras sabido. Por eso ciertas palabras te erizan la piel. Ciertos lugares despiertan emociones profundas. Ciertas conexiones te tocan sin razón lógica. Tu alma no está descubriendo algo nuevo. Está reencontrando lo que siempre le perteneció. Estuvo oculto bajo capas de ruido, miedo y condicionamientos. Y ahora que comienzas a ver, todo regresa, como si nunca se hubiese ido. No es una claridad racional, sino una certeza suave, una familiaridad silenciosa con lo invisible. Por eso sientes, por eso reconoces, por eso, incluso sin entender, sabes, porque el alma recuerda antes que la mente. Algo te guía, y tú lo sabes. No es una voz que grita, ni una certeza que surge de la lógica. Es una presencia sutil, una fuerza que se manifiesta en sueños extraños, en señales que se repiten, en presentimientos que no se van. A veces es un número que ves una y otra vez, o una canción que suena en el momento justo, una frase que alguien dice sin saber lo que está diciendo, o una coincidencia que te obliga a parar y sentir. Y también está esa voz interna, baja, tranquila, pero firme, que te dice sí, cuando todo parece no, y que te pide espera, cuando todo te apura. No intenta convencerte, solo te muestra el camino y te deja elegir. No sabes explicar de dónde viene, pero intuyes que no estás solo. Y cuanto más la escuchas, más claro se vuelve todo. Porque, después del despertar, lo invisible empieza a hablar. Y quien escucha, entiende, incluso en silencio. Ya sabes lo que es sí y lo que es no, aunque nadie más lo entienda. La intuición que antes era solo un susurro, ahora habla más fuerte. No usa palabras,
pero se manifiesta en sensaciones imposibles de ignorar: una presión en el estómago, una expansión en el pecho, una vibración liviana o un malestar inmediato. Sientes antes de pensar, y ya no necesitas explicaciones para saber. Lo que antes parecía duda, ahora es claridad. Lo que te hacía titubear, ahora es una certeza serena, porque con el tiempo, el don se afina, y cuanto más lo honras, más se fortalece, incluso cuando otros intentan convencerte de lo contrario, incluso si todo el mundo apunta en otra dirección. Si algo en ti dice no, has aprendido a escuchar. Sabes que esa voz nunca se equivocó, solo fue ignorada durante demasiado tiempo. Ya no quieres solo sobrevivir, quieres servir a algo más grande. Quizás aún no sepas exactamente qué, pero lo sientes. Sientes que esta sensibilidad no está en ti por accidente, que esta forma de ver, de percibir y de sentir el mundo tiene un destino. Empiezas a rechazar lo superficial. Ya no te llenan las distracciones. Buscas profundidad en las palabras, verdad en los encuentros, presencia en los gestos, y todo lo que no lleva alma pierde sentido. En ese proceso, algo comienza a latir dentro de ti, como si hubiera un camino no afuera, sino dentro, que te llama en silencio. No es una misión impuesta, es una misión sentida, una presencia que no exige, pero invita. Y cuanto más te alineas con esa frecuencia, más evidente se vuelve. El discernimiento no vino solo a protegerte, vino a colocarte en tu lugar, porque los iluminados no están aquí por casualidad. Son semillas silenciosas, plantadas en el lugar correcto. Tu presencia incomoda, porque tu frecuencia revela. No necesitas decir nada, no necesitas señalar ni explicar. Solo con estar ahí, el campo cambia, las energías se mueven. Lo que antes estaba oculto queda expuesto, y no todos están listos para eso. Algunos sienten incomodidad solo con estar cerca de ti. Otros intentan desacreditar lo que eres. Alguien se aleja sin razón. Alguien insiste en arrastrarte de nuevo al patrón antiguo, donde todo era más fácil de ignorar. Pero no eres tú el problema. Es lo que revelas, sin querer. Es como tu energía desnuda las mentiras silenciosas. Como tu silencio pesa más discursos. Te has convertido en un espejo, y no todos quieren verse reflejados así. Eso también forma parte del don. Ser luz, incluso cuando la luz incomoda. Porque quien hoy no puede mirar, un día va a recordar. Y quizás sea tu presencia la que encienda la primera chispa. Ya no necesitas probar nada, solo seguir viendo. Por mucho tiempo intentaste justificar lo que sentías, explicar tus decisiones, pedir comprensión. Pero ahora, algo dentro de ti se ha callado. Entendiste que el discernimiento no necesita escenario ni aplausos, solo necesita ser honrado, en silencio, en la práctica, en esa mirada que ve, incluso cuando finge no ver. Y cuando eso sucede, todo cambia. El mundo a tu alrededor puede seguir caótico, pero tú ya no te pierdes en él. Observas, sientes, eliges y sigues en paz. La claridad ya no es frágil. La conexión ya no es duda. Sabes cuándo estás alineado y sabes cuándo no lo estás. No por reglas, sino por vibración. Poco a poco, te das cuenta de que ya no necesitas convencer a nadie. Porque está listo, lo siente. De la misma forma que tú sentiste aquel día, cuando nada parecía tener sentido, pero en realidad todo sí lo tenía. El discernimiento no es juicio, es amor que no acepta ilusión, es ese tipo de amor que no finge, que no silencia señales solo para mantener una paz aparente, que no se calla frente a lo que hiere incluso cuando todo alrededor ruega por silencio. Es un amor que elige ver, y por eso, a veces necesita alejarse, proteger su propia frecuencia y honrar su sensibilidad, no por arrogancia, sino por responsabilidad con lo que siente. Tú no viniste para agradar, viniste para mantener la lucidez donde muchos se pierden, para sostener la luz donde todo parece confuso, para recordar que el amor verdadero comienza cuando la verdad ya no se evita. Y fue exactamente eso lo que el discernimiento te trajo, no solo la visión, sino el coraje de sostenerla aunque duela, aunque nadie lo entienda, porque, en el fondo, tu alma sabe lo que es real, y no acepta menos que eso. Y si lo que estás sintiendo ahora fuera solo la primera señal de algo mucho más grande que está por llegar, y si todo este despertar, estas percepciones, estas señales, fueran solo la preparación, y si, en vez de un final,
todo esto fuera el comienzo de algo que tu alma esperó por vidas? Porque existe un momento, un punto exacto, en el que el campo se abre. Es cuando todo empieza a moverse más rápido, cuando las respuestas llegan antes incluso de que hagas las preguntas, cuando no solo sientes, sino que empiezas a hacer con claridad. En el próximo video, vamos a hablar de ese momento, ese instante sutil en que la realidad empieza a responder a tu vibración y comprendes, de una vez por todas, que nunca estuviste solo, no fuiste abandonado, fuiste preparado. Y ahora, ves, si esto tocó algo dentro de ti, escribe aquí en los comentarios. Yo también empecé a ver. Puede que tu frase ayude a otro iluminado a recordar lo que también lleva dentro.